Vendría siendo la estrategia de oferta y demanda, ¿ok? ¿Qué les puedo decir? Vamos a aplicar un poco de teoría y luego vamos a pasar a la práctica. Quiero que entiendan que esta estrategia, que voy a sacar un poco de dudas que seguramente me van a hacer, en qué temporalidades se puede aplicar esta estrategia. Les aclaro de una vez, esta estrategia puede ser utilizada en cualquier temporalidad. Así como funciona en una hora, funciona en 4 horas. Así como funciona en 4 horas, funciona en un día. Puede funcionar también en una semana, incluso en un mes. ¿Ok? No tiene ningún problema, el mercado es fractal y si una estrategia funciona bien, si es una estrategia que está bien planteada, en cierto sentido, si funciona en una hora, va a funcionar en 4, en 6, en 8, va a funcionar en cualquier time frame, ¿ok? Entonces, que quede eso claro. También quiero aclarar que esta estrategia no es perfecta, al igual que ninguna estrategia de Forex, ¿ok? Esta estrategia es muy buena, en mi opinión es bastante simple, que es lo importante, no tener tantos garabatos en el gráfico, sino que sea un análisis limpio, que sepamos qué es lo que estamos viendo, ¿no? Es muy buena, es muy simple, eh, pero hay que también, tiene algunas reglas para saber cuáles son las zonas de oferta y demanda válidas y las que no son válidas, o básicamente cuáles son las bases válidas y las que no son. Vamos a pasar un poco a lo que vendría siendo la teoría, ¿ok? Siempre cuando nos preguntan o si nosotros definimos por qué está compuesto el mercado, nosotros podemos decir que está compuesto por velas japonesas o lo definimos como que es un mercado el cual se mueve mediante impulsos y retrocesos, no horizontalmente, ok, eso está claro, pero hay que definirlo también de una manera un poco más sofisticada. Para entender un poco más la estrategia, yo personalmente la estructuro de esta manera, ¿ok? La oferta y demanda es aquella que crea la acción del precio, perdón, la estructura del mercado, disculpen, la estructura del mercado. La estructura del mercado es aquella, ya saben, la que siempre nos explican, que el mercado está compuesto por un alto más bajo, por un bajo más bajo, o por una resistencia más baja que la anterior, y un soporte que está más abajo que el anterior. Y así ya sabemos que tenemos que vender. Ok, esto está bien, está bien, esta es la estructura del mercado. Ok, pero la estructura del mercado, por así decirlo, está compuesta por la oferta y demanda, ¿ok? Nosotros hay veces que vemos que el precio está bajando sin más y de pronto comienza a subir. Acá nosotros podemos considerar que hubo un soporte fuerte anteriormente, pero dicho soporte también se puede haber considerado como una zona de demanda, ¿ok? Entonces, con esto quiero decir que la oferta y demanda está por encima de la estructura del mercado. La oferta y demanda, o las zonas de oferta y demanda, son aquellas que crean la estructura del mercado, ¿ok? La estructura del mercado es aquella que crea la acción del precio, ¿ok? ¿Qué es la acción del precio? Para los que no lo entienden, que deberían entenderlo ya, para entender bien esta estrategia. La acción del precio es que si nosotros vemos que el mercado está subiendo, nosotros sabemos que tenemos que comprar. Básicamente la acción del precio, ¿ok? El precio está subiendo, nosotros accionamos hacia arriba también con él, ¿ok? Siempre nos han explicado eso. La acción del precio es creada por la estructura del mercado y la estructura del mercado es creada por la oferta y demanda. ¿Ok? La acción del precio es aquella que crea los patrones de velas. ¿Ok? Hay personas que lo pueden estructurar de una manera diferente, incluso teniendo por fuera la oferta y demanda. Ok, eso está bien. No, yo respeto esas teorías también. Sin embargo, para aplicar bien esta, tenemos que ver que esto está estructurado de esta manera. Ok, una vez hayamos entendido esto, ya podemos pasar a lo siguiente, que vendría siendo entender también que nosotros siempre nos dicen que el mercado es una guerra constante entre compradores y vendedores. Esto no está mal, está bien, ¿ok? Está bien dicho, pero yo considero también que deberíamos verlo de una manera un poco más realista. Una guerra entre mayoristas y minoristas. ¿Ok? ¿Quiénes son los mayoristas o los minoristas? En este caso, los mayoristas se le podría considerar a las personas o a las personas que invierten en el mercado de Forex, pero que tienen muchos millones de dólares para invertir en él. ¿Ok? También se le puede considerar mayoristas a los bancos, a las instituciones, a las empresas grandes, ¿ok? Que invierten en el mercado de Forex y por así decirlo, ellos son los que pueden manipular el precio a su favor. Cuando digo manipular, ¿a qué me refiero? Muchas veces nos ha pasado a nosotros que nosotros entramos en ventas en este punto, perdón, a ver, nosotros entramos en ventas en este punto de acá, acá hay un doble techo por decirlo, y nosotros pusimos el stop acá.
Muchas veces nos pasa que nos toca el stop y posteriormente el mercado baja, ¿ok? Pero ¿por qué nos tocó justamente el stop y luego dio el impulso? ¿Ok? A eso se le llama manipulación, ¿ok? Las instituciones, por así decirlo, pueden pagar a muchos traders, a los mejores traders que hay en el mundo, les pueden pagar para saber dónde tú tienes las operaciones, dónde abriste tú las operaciones y dónde pusiste el stop loss, ¿ok? No es que sean adivinos, no, eso va atrás de un análisis técnico, ¿no? O sea, normalmente, si todos ven lo mismo, todos van a poner el stop loss en el mismo lugar, todos entraron en el mismo lugar, por ende, ellos, por así decirlo, saben que tú tienes el stop loss aquí y lo ideal es que te toque el stop loss y posteriormente se baje, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya saben que en este mercado, mientras que unos están perdiendo, otros están ganando, ¿ok? Mientras que tú estás perdiendo dinero, otras personas están ganando dinero, ¿ok? Entonces es muy importante saber que la manipulación existe. Sin embargo, ya sabemos que son los mayoristas, ¿ok? Los mayoristas o las instituciones los que causan dicha manipulación, ¿ok? Y si te digo que los mayoristas son las empresas, los bancos, las instituciones, sabes también que los minoristas somos nosotros, los que invertimos menores cantidades y por así decirlo nosotros no podemos manipular el precio a nuestro favor ni con nuestras órdenes movemos el precio, no, nosotros básicamente nos montamos de acuerdo a lo que hacen los mayoristas o a lo que hacen los pares de divisas en los gráficos, ¿ok? Con esto no estoy diciendo que los mayoristas mueven el precio siempre, no, hay que recordar que una divisa se mueve de acuerdo a la economía de dicho país, ¿ok? Pero también quiero decirles y aclararles que los mayoristas pueden manipular el precio a su favor. Eso sí es cierto, ¿ok? Sin embargo, no son ellos los que crean todos los movimientos, pero sí, sí tienen fuerza en el mercado. Quiero aclarar eso, ¿no? Entonces, básicamente como sabemos que ellos son los mayoristas y básicamente tienen cierto control en los análisis, ¿no? ¿Cómo operan ellos? Porque ellos también operan, no simplemente nos hacen perder dinero o no simplemente manipulan el mercado a su favor, no. Ellos también pueden operar, ellos también operan, ¿ok? Ellos también ganan dinero operando en los gráficos, ¿ok? Pero ¿dónde entran ellos? ¿Dónde entran los mayoristas? ¿O cómo operan ellos porque no tiene sentido que ellos vayan a manipularse sus mismos gráficos, no, ellos también operan y en ciertos sentidos ellos entran en ciertas zonas las cuales no hay manipulación y las cuales los impulsos son rápidos, las cuales hay 0% de drawdown, básicamente no, en ningún momento están en negativo, sino que apenas entran en dicha zona, el mercado hace un impulso rápido, ¿ok? Son zonas de reacción, zonas fuertes, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son esas zonas? ¿Cómo operan ellos? Ellos operan en zonas de oferta y demanda, ellos operan de acuerdo a esto, ¿ok? Siempre nos dicen, cuando el precio está muy barato, tal vez sea buena idea para comprar, y cuando el precio está muy caro, tal vez sea buena idea para vender, pero no sabemos por qué, y es porque las zonas de oferta y demanda existen, ¿ok? Entonces, bueno, quiero pasar a esta parte de acá, ¿ok? Porque lo vamos a aplicar, vamos a juntar la acción del precio con la oferta y demanda, ¿ok? La acción del precio con la oferta y demanda. Entonces, ¿cómo aplicaríamos eso? Siempre nos dicen que lo que antes era un soporte se convirtió en una resistencia, hay que vender, ¿ok? Hay que vender, sí, eso está bien, ¿ok? No está mal. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que lo que antes era un soporte y ahora es una resistencia, y además de eso es una zona de ofertas, ahí sí podemos entrar en una zona de oferta, ¿ok? Y estamos aplicando la acción del precio y estamos aplicando la estructura del mercado. La estructura es bajista, hay que vender. Rompió un soporte y lo retesteó como resistencia, y además de eso hay una zona de oferta, ¿ok? Sabemos que hay que vender, ¿ok? A eso me refiero, hay que aplicar un poquito de estructura del mercado con acción del precio, pero siempre añadiéndole la oferta y demanda, ¿ok? Ok, vamos a pasar un poco a eso. Pero vamos a explicar cómo se detectan las zonas de oferta y demanda y cómo se ven, ¿no? Porque eso es muy importante. Las zonas de oferta y demanda las vamos a detectar en los puntos estructurales, tales como resistencias, soportes y pausas, ¿ok? Una zona de ofertas una zona de oferta o demanda puede estar estructurada de esta manera. Puede haber una zona de demanda en este soporte, ¿ok? O incluso un poquito más arriba, ¿ok? En los soportes también dice que pueden haber zonas de oferta y demanda en resistencias, es decir, que así como hubo un soporte, también puede haber una zona de oferta en esta resistencia, ¿ok? El mercado es así. Pero también dice que
las zonas de oferta y demanda las vamos a detectar en puntos estructurales tales como pausas. ¿Qué son pausas? Básicamente cuando el mercado hace un impulso alcista, ¿ok? Esto es una pausa, perdón, para que sea más claro. Básicamente no es un retroceso profundo, sino que hace una pequeña pausa y luego sigue subiendo, ¿ok? Aquí también, en estos puntos también se pueden conseguir las zonas de oferta y demanda. En este caso sería una zona de demanda, pero en el caso de venta sería algo así, ¿ok? Una zona de oferta en este caso, ¿ok? Para ventas. Aquí dice, las zonas de demanda se caracterizan porque una vela preferiblemente bajista es envuelta por una vela alcista, considerablemente en cuanto a cuerpo. Okay, cuando digo esto me refiero a que los patrones de vela, es muy importante que se sepan eso. Una zona de demanda sería algo así como una zona, una vela bajista. Una vela bajista es envuelta en cuanto a cuerpo, no me importa la mecha, es envuelta en cuanto a cuerpo por una vela alcista. ¿Okay? Esta vela la envolvió en cuanto a cuerpo. ¿Por qué digo la envolvió? Porque es más grande que la anterior en cuanto a cuerpo. Ya saben que las velas tienen mecha y cuerpo. El cuerpo es lo de adentro y la mecha evidentemente es el palito que deja. ¿Okay? No me importa que envuelva en cuanto a cuerpo, yo quiero que no me importa que envuelva en cuanto a mecha, yo quiero que envuelva en cuanto a cuerpo, ¿okay? Que quede muy claro eso. Y bueno, para el otro caso sería, las zonas de oferta se caracterizan porque una vela alcista es envuelta por una vela bajista, considerablemente en cuanto a cuerpo, no mecha, ¿ok? Sería lo contrario, ¿no? Perdón, sería algo así. Algo así, y posteriormente una vela bajista envolviéndola en cuanto a cuerpo. ¿Ok? Entonces, con esto quiero decirles que tienen que tener muy presentes los patrones de vela. Si ustedes ven este estilo de patrones de velas fuertes, ¿ok? Que se nota que una vela envolvió a la otra, es probable que ya haya una zona de oferta y demanda. Pero hay que tener en cuenta que en el mercado hay muchos patrones de velas, se crean muchos patrones de velas. La acción del precio crea muchos patrones de velas, ¿ok? Aquí lo puse, ¿ok? La acción del precio es quien crea los patrones de vela. Por ende, van a haber muchos patrones de velas. ¿Cómo identificar cuáles son los patrones de velas que vamos a utilizar para saber si son zonas de oferta y demanda? Ok, es muy importante que además de saber que hay un patrón de vela, hay que operar a favor de ese patrón de velas. Si el patrón de velas es para una zona de demanda, tenemos que tener una estructura alcista, ¿ok? Preferiblemente alcista para operar a favor de la estructura. ¿Okay? Y si el patrón de velas es una zona de ofertas, preferiblemente la estructura debe ser bajista para operar a favor de la tendencia bajista. ¿Okay? Entonces, las bases tienen que ser algo así. ¿Okay? Algo así. Quiero que haya una pequeña consolidación atrás de esas velas. ¿Okay? Que haya una pequeña consolidación, no digo que sean muchas velas, pero que sí que haya unas poquitas velas acumuladas en esa zona para considerar una zona válida, ¿ok? Que sean algo así. ¿Cómo voy a trazar yo el rectángulo o la zona? Mediante la mecha. ¿Están viendo esta mecha de acá? Esa mecha la vamos a encerrar. Estamos enfocados en esta vela de acá. Esta es la vela importante, la que fue envuelta, ¿ok? Entonces sería algo así. Vamos a, desde la mecha hasta el cuerpo de abajo. Vamos a encerrarla así, ¿ok? Vamos a ponerla así. ¿Ok? Vamos a ponerla así. De modo que si el mercado llegase a hacer un impulso, ¿ok? Posteriormente hace un retroceso lento, ¿ok? Acá, en este impulso, se acumularon órdenes. En esta vela de acá se acumularon órdenes a compra, ¿ok? Pero posteriormente hace un retroceso hasta esta zona, ¿ok? Y es cuando va a acumular más órdenes para posteriormente dar el impulso final, ¿ok? En dichas zonas son donde entran las instituciones, ¿ok? Aquí es donde entran ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a poner una orden apenas toque esta zona y posteriormente hace el impulso alcista o el impulso bajista. ¿Ok? Ese sería el caso para las zonas de demanda. ¿Ok? Para las zonas de oferta sería prácticamente lo mismo. Algo así, a ver. Sería algo así. Vamos incluso a poner estas acá. ¿Ok? Algo así. Y vamos a tener en cuenta la vela que fue envuelta. ¿Ok? Es importante que hagamos así y
esta es la zona. Entonces, ¿cuándo vamos a entrar nosotros? ¿Cuándo vamos a abrir la operación? Cuando toque esta mecha, o básicamente que entre a este rectángulo. El stop loss siempre va a ir por encima de esa vela, ¿ok? Porque acá se supone que no hay manipulación, por ende, si nos toca stop loss es que simplemente detectamos mal la estructura, o básicamente el análisis no fue válido, ¿ok? Pero nosotros entramos acá, este es el punto de entrada del rectángulo abajo y el stop loss va por encima del punto de arriba, ¿ok? O en caso de ventas, el punto de entrada, de compras, perdón, el punto de entrada es arriba y el stop loss va por debajo del rectángulo, ¿ok? Ese sería el caso. Entonces, para el caso de ventas sería algo así como que aquí se acumularon ventas. Cuando se creó este patrón de velas, la gente empezó a entrar en ventas. Sin embargo, tiene que hacer el retroceso para acumular finalmente las otras personas en venta y que dé el impulso, ¿ok? Básicamente es así que se detectan las zonas de oferta y demanda. Estas zonas de oferta y demanda, como les dije, se pueden aplicar en cualquier temporalidad. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, en H4. Es una temporalidad que a mí me gusta mucho. Vamos a ir un poco al mercado, ¿ok? Vamos a ir al mercado y vamos a ver cuáles son las que se detectan y no, ¿ok? Fíjense que aquí yo, por ejemplo, veo una. Como les dije, hay muchas zonas de oferta y demanda, por ende tenemos que escoger bien cuáles van a ser. Si la estructura es alcista, vamos a buscar zonas únicamente de demanda, ¿ok? Por ejemplo, a ver, acá yo veo que la estructura es alcista. ¿Por qué? Porque está haciendo un bajo, bajo más alto, alto, alto más alto. En esto no podríamos considerarlo como un bajo más alto por el hecho de que ese no sería el bajo lo hace acá, ¿ok? Entonces tendríamos un bajo, un alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, sí, porque es más alto que el anterior. Y aquí tenemos un alto más alto. Sin embargo, si nosotros hubiéramos visto de esta manera, solamente vimos este alto y este bajo, sabemos que la estructura es alcista y sabemos que tenemos que comprar. Por ende, tenemos que empezar a buscar zonas de oferta, de demanda, perdón. ¿Ok? Entonces sería algo así. Y yo veo acá como esta vela, fíjense en algo. Yo veo como esta vela de acá. Vamos a aplicar el zoom. Fíjense como, para que no se pierdan mucho. Yo veo como esta vela de acá. Esta vela de acá fue envuelta en cuanto a cuerpo considerablemente. ¿Ok? Fue envuelta en cuanto a cuerpo considerablemente. La envolvió básicamente, ¿ok? Pero no hay que darle más vueltas al asunto, se la envolvió, ¿ok? Básicamente nosotros trazamos esta zona de acá, ¿verdad? Y quiero que se fijen, no es algo que yo tuviera preparado ni nada por el estilo, pero fíjense cómo esta zona es una zona clara de ofertas, de demanda, por Dios, de demanda, y fíjense cómo crea el impulso y posteriormente regresa justamente a la zona y posteriormente da el impulso fuerte. Fíjense cómo es una zona válida por el hecho de que posteriormente la respetó de nuevo. Fíjense cómo justamente la respetó de nuevo y posteriormente dio un nuevo impulso. Es importante verlo así, ¿ok? Que son zonas que el mercado tiene una reacción fuerte. Aquí dio el impulso, posteriormente retesteó justamente la mecha. Fíjense cómo estoy poniendo la zona en la mecha de arriba y en la mecha de abajo. El stop loss iría aquí abajo. Y el take profit ya depende del análisis de ustedes, pero también pueden utilizar Fibonacci, por ejemplo. A ver, si lo trazamos de aquí hasta acá, vamos a ver qué confluencia nos daba. Fíjense cómo además, a ver, vamos a trazarlo bien. Ok, fíjense en una cosa, era un nivel bueno, podríamos considerarlo casi el nivel 61. Fíjense cómo acá toca el nivel 61 y posteriormente se va para arriba. Y bueno, esta sería una base para una zona de demanda, ¿ok? Y fíjense cómo fue una estructura alcista. Nosotros operamos a favor de la estructura y posteriormente da un impulso, ¿ok? Sin embargo, yo estoy viendo un ejemplo para una zona de ofertas, ¿ok? Además de ser una zona de ofertas, también es una pausa, ¿no? Yo les dije que también podía ser en pausa, básicamente que el mercado hacía un impulso, un pequeño retroceso, muy pequeño, y seguía bajando. Y acá se creaba la zona, ¿ok? Entonces, fíjense cómo acá hay una zona en la cual esta vela de acá es envuelta por esta blanca. Es envuelta en cuanto a cuerpo y muy considerablemente. Posteriormente hace el retroceso y, hace el impulso final, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la trazamos. Sería
desde la mecha de arriba hasta la mecha de abajo. Entonces nosotros vemos que hizo el impulso acá, hizo el impulso acá abajo. Nosotros programamos una orden en ventas, acá, en este punto de acá, en el recuadro de abajo, donde empieza el recuadro de abajo, ahí ponemos una orden a ventas, el stop loss por encima, y fíjense qué hubiera pasado. O sea, en realidad no, en ningún momento estuvimos, por así decirlo, muy en negativo. Si estuvimos en negativo, normalmente tiene una reacción rápida, ¿ok? El stop loss siempre por encima de este mechazo, se estarían arriesgando 55 pips. No es muchísimo, pero tampoco es poquito. Si lo aplican en temporalidades menores va a ser incluso menos pips, ¿ok? Y nuestro TP lo ponemos donde nosotros queramos. Podemos utilizar Fibonacci para ello si queremos. Podemos ver puntos estructurales. Podemos ver, por ejemplo, acá hubo una zona de demanda, por ende puede que hubiera rebotado acá. No fue el caso, pero pudo haber rebotado ahí. Entonces fíjense cómo acá el mercado crea la zona de demanda, hace el impulso, posteriormente acumula más órdenes en venta acá y hace el impulso en la zona de demanda, de oferta, perdón. Es muy importante que lo veamos de esta manera para que lo entendamos, okay. Además de esto, podemos utilizar, como les dije, podemos utilizar líneas de tendencia, podemos utilizar básicamente las herramientas de análisis técnico para tener un poco más de confluencia. Por ejemplo, acá una línea de contratendencia, así, retesteo y tal. También podemos utilizarlo de esa manera. Y bueno, yo creo que esto vendría siendo todo. Si tienen alguna duda, yo se las puedo resolver. Sin embargo, yo creo que lo expliqué bastante bien, y además es que no es una estrategia que lleve muchos procesos, ¿no? Es una estrategia bastante simple que en cuestión de menos de media hora, un poquito más de media hora, se explica, y bueno, con mucha práctica es cuando se entiende. Y bueno,